Hemos cantado este precioso himno de Castillo Fuerte en nuestro Dios, que aunque pusiera en el encabezado Juan Bautista Cabrera, él no fue el que lo compuso, sino fue el que lo tradujo al idioma, al castellano. Todos sabemos que este himno de Castillo Fuerte fue escrito por Martín Lutero y es considerado el himno de la Reforma, el himno de la Reforma protestante, y todavía, a día de hoy, sigue siendo entonado por miles de cristianos en diferentes países. Es un himno que se canta en todo el mundo. El 31 de octubre, es decir, hace 3 días, el lunes, fue el aniversario de la Reforma protestante. Porque precisamente aquel 31 de octubre del año 1517, un monje franciscano, Martín Lutero, clavó sus 95 tesis en aquella iglesia, en aquella puerta de la iglesia de Wittenberg, hace ya 505 años de aquello. Y aunque este pensamiento, o muy parecido, lo haya tenido con vosotros años anteriores, considero que es de importancia vital volver a recordarlo. Tanto para los jóvenes como para los mayores, tanto para los que llevamos tiempo en el Evangelio como los que lleven menos tiempo en el Evangelio. Es un pensamiento basado en nuestros cimientos, basado en nuestra estructura fundamental, en eso que no se debe mover, ni se debe deformar, ni se debe tambalear. La situación en aquellos años 1500, hace 500 y pico años, os la podéis imaginar. Un periodo muy oscuro, muy supersticioso, como fue el de la Edad Media. Un periodo que duró 1000 años, un periodo en el cual el ser humano no avanzó prácticamente nada. Y si me apuráis, fue un periodo en el cual el ser humano incluso retrocedió. 1000 años que si lo hubiéramos quitado de la historia no hubiera pasado nada. No se avanzó prácticamente nada, fue una época oscura, supersticiosa, mala. Y la palabra de Dios se había ido también deformando cada vez más, y la gente seguía y seguía empeñada en añadir, en completar, si me permitís la expresión, en poner cosas nuevas al sacrificio de Cristo. Nos puede resultar familiar aquel pasaje de Hechos 15 en el cual se tuvo que hacer un concilio en Jerusalén porque había algunos que decían que el sacrificio de Cristo no era suficiente y que había que circuncidarse según la ley de Moisés. Y hubo tal revuelo que se tuvo que hacer un concilio allá en Jerusalén, y fueron Pablo, fueron Silas, estaba allí Pedro, estaba allí Jacobo, el anciano de la iglesia de Jerusalén, y se acordó lo que se acordó allí. Y bueno, sacando un poco las ideas o las características principales de la iglesia en aquella época, podríamos decir 3 cosas. En primer lugar, había una corrupción máxima en la iglesia. Una corrupción máxima. El Papa León X había establecido un sistema de indulgencia, sobre todo para financiar la grandísima obra que se estaba realizando en Roma, en la Basílica de San Pedro. Unas indulgencias que consistían en perdonar pecados a cambio de pagar dinero. Tú pagabas dinero y los pecados te eran perdonados. Una indulgencia. Y según pagaras más, el pecado mayor se te quitaba. De hecho, el que se inventó todo esto, un tal fraile Johann Tetzel, también vendían supuestamente espinas de la corona de Cristo, trozos de astillas de la cruz, un negocio. Y este fraile Johann Tetzel, que fue el principal impulsor de las indulgencias, decía la siguiente frase: tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Repito, tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Una auténtica barbaridad, un negocio. Gente engañada pensando que pagando obtenía la salvación a cambio de dinero. La segunda característica de aquella época es que los clérigos
estaban muy poco preparados. Muy poco preparados o prácticamente no estaban preparados. Y además que eran muy corruptos. No conocían absolutamente nada de las Escrituras, de la Biblia. De hecho, otro de los clérigos, llamado también Johann, en este caso apellido Eck, que fue uno de los mayores opositores de Lutero, decía que el debate que se tenía que mantener con respecto a la Reforma era quién tenía la máxima autoridad, si la Biblia o el Papa. Y él defendía, por supuesto, que el Papa estaba muy por encima de las Sagradas Escrituras. ¿Quién debía tener la última palabra? ¿La Biblia o el Papa? Otra auténtica barbaridad. De ahí la importancia del estudio y del conocimiento de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, la tercera característica de aquella iglesia, aparte de la corrupción máxima, aparte de los clérigos poco preparados o nada preparados, es que la gente no podía leer, no podía acceder a la Biblia en el lenguaje común. Solamente se podía leer en latín y la gente no sabía latín. Se hacían las misas en latín y la gente no escuchaba nada. Y los únicos que podían leer e interpretar la Biblia eran aquellos que sabían latín, que eran los clérigos, supuestamente. La gente del pueblo no se enteraba de nada, no entendía nada y tenían que aceptar lo que allí les decían. Echa la moneda a la cajuela y el alma del difunto vuela. Y Lutero, que era también un monje, llegó a enfrentarse a todo este sistema establecido, defendiendo que lo único que puede salvar a la gente es la sangre de Jesucristo. Lo que salva a las personas es la fe en Jesús, la fe en el crucificado. No salva pagando indulgencia. Lutero defendía que la Escritura debe ser leída por todos. Debe traducirse en todos los idiomas y que la gente pueda leer la palabra de Dios y que la gente pueda entenderla y pueda interpretarla. Lutero defendía que somos salvos por sola fe, sola Escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Esas 5 solas que fueron el lema de la Reforma, que no las inventó nadie. De hecho, estas 5 solas no las dijo ni Lutero, ni Calvino, ni ningún reformador. Se recopilaron tiempo después con las ideas, que lógicamente vienen aquí las Escrituras y la idea de estos reformadores. Y esto a día de hoy nos sigue diferenciando de, por ejemplo, los católicos. Y a todos nos han preguntado, a mí me preguntan mucho, ¿qué diferencia hay entre un católico y un evangélico? Pues una buena respuesta podría ser, lo que nos diferencia son las 5 solas, que vamos a ver hoy. Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. La primera de las 5 solas es sola Escritura. ¿Os acordáis de aquella frase que decía nuestro hermano Pedro Inglés? La Biblia, norma suprema de fe y conducta. Lo repetía siempre. Norma suprema de fe y conducta. De hecho, más de 400 veces aparece en la Biblia: Jehová ha dicho así, así dijo Jehová, dijo Dios, más de 400 veces. Sin embargo, los católicos siguen sosteniendo que la tradición apostólica, la tradición de la Iglesia, siguen sosteniendo que lo que diga el Papa no solo está a la par de las Escrituras, sino que está por encima. La tradición, el papado y después las Escrituras, la Biblia. Y sostienen que los únicos que pueden interpretar la Biblia son ellos, la Iglesia. Los demás no. De nuevo, esto es una barbaridad. Y es que, pero tristemente, y también muy tristemente, dentro de algunos grupos evangélicos no se le da el valor y no se le da la importancia a la Biblia. Algunos creen que es el poder del Espíritu el que es suficiente, que el Espíritu te ilumina y es el Espíritu el que habla por ti, que no hace falta estudiar la Biblia. Otros dicen que lo que realmente importa es la experiencia de cada uno, la vida de cada uno. Otros dicen que bueno,
Basta ver la creación, los paisajes, qué bonito todo. Todo eso es obra de Dios. Otros dicen que lo único importante es ayudar al prójimo. La obra social es lo importante, ser buena persona y ayudar al prójimo. Otros dicen también, cogen la tijera y recortan ciertos pasajes de la Biblia, cogen el típex y borran. O al contrario, cogen el bolígrafo y añaden cosas a lo que dice la Biblia. Hermanos, nosotros seguimos sosteniendo y tenemos que seguir sosteniendo que la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra norma suprema de fe y conducta. Nuestra fe está basada en la Escritura, nuestra conducta está basada en la Escritura, solo Escritura. Somos oidores y hacedores de la Escritura. Esto no quita que nos parezca estupendo y que creamos en el poder del Espíritu Santo, sí. No quita que las experiencias, el testimonio, que está muy bien, no quita que la creación de Dios es maravillosa. Pero hermanos, no necesitamos de ninguna revelación adicional. En la Biblia está toda la guía necesaria para nuestra vida. Y sostenemos que la Escritura fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Por lo tanto, el autor de las Escrituras es el Creador. Es Dios, soberano, todopoderoso, inmutable. Y por ello creemos que la Biblia es inerrante, que no tiene fallo, que es perfecta. La Biblia no tiene fallo. El fallo lo tenemos nosotros, pero la Biblia es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. Y ahí tenemos, o por ello decimos, que no tenemos que suavizar, no tenemos que relativizar, no tenemos que recortar, no tenemos que endulzar el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es claro. Y por eso tenemos hermanos que se están preparando todos los domingos siguiendo un libro completo. Y ahí se estudia todo. No se coge de aquí, se coge de allí. Lo que no me interesa lo quito. No, se está estudiando sistemáticamente todo el libro. Tenemos el ejemplo de Juan con Romano o Juan Pablo con Lucas. La Biblia es perfecta. Es el plan soberano de Dios para con nosotros. Un plan salvífico. Por eso la persona de Cristo y su obra en la cruz es el centro de las Escrituras. Los evangélicos también, como mucho tristemente, no todos, se le da un valor máximo y total a las Escrituras. Dice, por ejemplo, algunos pasajes, 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Y útil, ahí lo tenemos, ¿verdad? Que estaba aquí mirando. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hebreos 4:12, que también lo sabemos de memoria, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En segundo lugar, sola gracia. La gracia es la bondad de Dios hacia todos los hombres. Descubrimos en ella que Dios es cercano y que no hay que pagar dinero para acercarse a Él, como pretendían algunos de aquella época que hemos dicho, pagando esa moneda. La gracia fue un regalo, o es un regalo que Dios nos hace totalmente inmerecido y desmerecido. Es algo que los pecadores recibimos sin merecerlo, sin ningún tipo de mérito nuestro. Y no solamente se nos da un regalo que no merecemos, lo que se nos da un regalo cuando merecíamos lo contrario. Cuando merecíamos la condenación, Dios nos da la salvación. Nada de mérito nuestro, el mérito es de Dios Padre, el mérito es de Cristo, al vivir, al morir en la cruz, al resucitar y ascender. El mérito es del Padre que envía al Hijo y lo envía por gracia. De nuevo, los católicos siguen pensando que la salvación es un asunto en el cual hay cooperación.
Hay cooperación entre Dios y el ser humano. Hay un intercambio, un quid pro quo. Hermano, no es un asunto de cooperación, no es un asunto de negociación, no es un asunto de extorsión. Es gracia, es un regalo que Dios da al ser humano, un regalo que no merecemos, ninguno de nosotros. Los reformadores olvidaron esa idea de basar la confianza en uno mismo y pasaron a basar la confianza en la gracia de Dios. Cantamos también a menudo ese hermoso himno de sublime gracia del Señor, ¿verdad? Sublime gracia del Señor que a mí me transformó. Y también conocemos de memoria Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Por gracia somos salvos, no por colaboración ni por cooperación. Somos salvos por gracia. Y esto nos enlaza con el siguiente punto, que es sola fe. Y eso es una expresión que Lutero mencionó muchísimo en sus comentarios. Sola fe. Somos salvos por fe, por medio de la fe, mediante la fe. Salvos por gracia, por medio de la fe. Significa pasar, atravesar a través de un conducto. La fe es el canal. Spurgeon dice lo siguiente acerca de este versículo: los pecadores son convertidos, purificados y salvados por causa de la gracia de Dios. No son salvos, no somos salvos por algo que tengan ellos o puedan llegar a tener, sino por el amor, la bondad, la piedad, la compasión, la misericordia y la gracia infinita de Dios. La gracia es la fuente y la corriente. La fe es el acueducto por el que fluye el torrente, la gracia. Somos salvos por medio de la fe, pero la salvación es por gracia. Salvos por gracia, por medio de la fe. Sigue diciendo el pasaje este de Efesios: no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Salvación por gracia, por medio de la fe, no por obras. No comprando, no con indulgencia, no echando la moneda en la cajuela. Y este fue el centro de las 95 tesis de Lutero, porque la Iglesia vendía las indulgencias para perdonar los pecados. La Iglesia vendía a la gente el precio, había un precio por el cual se perdonaba los pecados. Dice Romanos 3:28: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hemos visto, salvos por gracia, sola gracia, mediante la fe, sola fe, pero fe ¿en quién? En Jesucristo. Y ahí está la cuarta sola, solo Cristo. Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo. Solamente Cristo, solo Jesucristo. Fe solamente en Cristo. Ni en la Virgen, ni en los santos, ni en cualquier otro. Solo en Jesucristo. También dice Lutero en el precioso libro de La disputa de Heidelberg: la ley dice haz esto y luego jamás se hace. La gracia dice cree en este, cree en Jesús y ya todo está realizado. La gracia dice cree en Jesús y ya todo está realizado. Hechos 4:12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro. Y esto, hermanos, es más o menos fácil tanto de explicar como de entender. El que cree en Jesús como su Señor y como su Salvador va al cielo, es salvo. El que no cree en Jesús como Salvador y Señor de sus vidas, va al infierno.
cielo o al infierno. No hay otro sitio. No hay purgatorio, no existe el purgatorio. Fe solamente en Jesucristo, no en los santos, en las imágenes. No creemos, porque no lo dice la Escritura, que la Virgen sea corredentora, coauxiliadora o comediadora. Esto es otra barbaridad. Es algo que podría poner en duda la obra redentora de Cristo. Es una obra perfecta. Comprende su encarnación, su ministerio en la tierra, su muerte, su resurrección, su ascensión y esa promesa que ha ido a preparar lugar para cada uno de nosotros. Los protestantes, nosotros los evangélicos, nos oponemos totalmente a cualquier idea o a cualquier manifestación de que la obra de Cristo no sea suficiente. Nos oponemos totalmente a aquellos que digan que pueda haber otro al cual agarrarnos y salvarnos. Solo Cristo, hermano. Ningún ritual, ninguna ceremonia, ninguna persona, ninguna institución, ninguna filosofía, ninguna idea, ningún argumento. Es motivo de confianza y mucho menos de salvación. Solo Cristo. Tenemos fe solamente en Cristo. Y en último lugar, solo Dios la gloria. Solamente a Dios la gloria. El propósito de todo lo anterior, el propósito de nuestra salvación es darle a Dios la gloria. Os invito a que me acompañéis a Efesios capítulo 1, versículos 3 en adelante. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en lugares celestiales, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha, en amor, habiéndonos predestinados para ser... Todo eso tiene un para qué. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Primera de Pedro 2:9, que también conocemos y cantamos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y eso tiene un para. ¿Un para qué? Para anunciar. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Toda la gloria es para Dios. Esa salvación que es solo por gracia, por medio de la fe, esa fe que viene por el oír la palabra de Dios, esa fe que la tenemos solo en Cristo, el fin principal es darle la gloria a Dios. Y aquí tenemos las 5 solas. Para terminar, varias ideas, muy rápidas. Primer lugar, primera idea, primera conclusión: no adoramos ni a Lutero ni a Calvino. Yo lo sabía, pero hay que decirlo. No adoramos a Lutero y a Calvino. Hay gente dentro del campo evangélico que dice: yo no soy ni de Lutero ni de Calvino, yo soy de Cristo.
Toma. Y yo también. Y Lutero y Calvino también eran de Cristo. Hay quien dice, no, yo no menciono frases ni textos de ningún hombre. Yo no menciono pasajes como tú has leído de Calvino y de Lutero. Yo solo recito versículos bíblicos. Hay quien dice también, yo no leo ningún libro, ningún comentario, solo leo la Biblia. Los reformadores, Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, etcétera, fueron personas con sus fallos, con sus errores, como los podemos tener nosotros. Pero también fueron personas valientes y reconocemos esa valentía que tuvieron. Reconocemos que Dios también los utilizó para hacer algo que era necesario, porque la Iglesia iba por un camino que iba totalmente a la deriva. Y gracias a esa valentía, a esas personas que Dios utilizó, la Biblia fue accesible al pueblo y la gente pudo leerla y pudo estudiarla. Pero no adoramos ni a Lutero ni a Calvino, para nada. La segunda conclusión es que estas 5 solas resumen unas verdades no negociables. Esto no se negocia. Se puede debatir alguna que otra idea, se puede discutir, siempre es bonito hablar, discutir, debatir, vale. Pero esto no tiene debate. Esto no se cuestiona. Vamos a debatir si la Biblia es infalible. ¿Vamos a debatirlo? ¿Vamos a debatir si la Biblia es inspirada o no es inspirada por Dios toda? ¿Vamos a debatir si la Biblia tiene fallo? ¿Vamos a debatir que la salvación es por gracia o no es por gracia? Si es por fe o no es por fe. Esto no se debate. Estos principios no son negociables. En tercer lugar, tercera conclusión, una iglesia es más o menos fuerte si abraza más o menos estos principios. Y no solo abrazarlo, sino también proclamarlo y enseñarlos a los más jóvenes, que lo van a preceder después. Y por eso es bueno recordarlo a menudo y decirlo de manera clara. Y si toca recordarlo cada año, pues lo recordamos cada año. Aunque son cosas que ya sabemos y que todos los hermanos, con sus mensajes, con sus predicaciones, se van hablando de esto. Y en cuarto lugar, que nuestros jóvenes las escuchen, las aprendan, las proclamen y que nunca, los jóvenes que me estáis escuchando, nunca negociéis, nunca rebajéis, nunca suavicéis estos 5 principios. Hoy quizá el mayor peligro no lo tengamos ni en el Estado, ni lo tengamos en otros grupos religiosos de fuera. El mayor peligro venga de dentro, de las iglesias, algunas iglesias evangélicas, que están suavizando, están relativizando, están recortando, están poniendo tipes. Vosotros, jóvenes, nunca lo hagáis. Sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Es la base de lo que creemos y que no tiene discusión alguna. No porque lo diga Lutero o porque lo diga Calvino, sino porque lo dice la palabra de Dios. Y de manera muy clara y rotunda. Que a Él sea la gloria. Amén.